clase número 8 de la materia Alabanza y Adoración. Vamos a abrir nuestras Biblias, Éxodo 28, versículo 4. Seguimos ahí con las vestiduras sacerdotales. Vamos a analizar, si Dios permite, en esta tarde un poco más de las vestiduras y un poco más de los materiales con los cuales estaban hechas estas vestiduras, ¿ok? Éxodo 28, versículo número 4, dice ahí, las vestiduras que harán son estas: el pectoral, el efod, el manto, la túnica bordada, la mitra y el cinturón. Hagan pues las vestiduras sagradas para Aarón tu hermano y para sus hijos, para que sean mis sacerdotes. ¿Okay? Habíamos mencionado la semana pasada que el único artículo que aquí no se menciona son los zapatos. Bueno, ¿por qué? Bueno, porque donde se ministraba era un lugar santo. Tenemos ejemplo de Moisés, tenemos ejemplo de Josué, que se les ordenó que se quitaran el calzado. Y estábamos describiendo un poco las cosas de las vestiduras. Decíamos del pectoral, que se colocaba en el pecho con piedras preciosas y que representaba al pueblo que venía unido o atado al efod. Y ahorita vamos a entrar un poquito más a la parte del efod, que es la parte que sigue. El efod, decíamos que era como una mitra o una planilla que estaba enfrente con piedras, las cuales representaban a las tribus de Israel. Y dentro de ese efod había dos piedras que se llamaba el Urim y el Tumim. Y decíamos que cuando se decía la verdad, había una luz y señal entre las piedras que significaba que eso era de Dios. Y cuando algo no era de Dios, también había señales del Urim y el Tumim que significaba que eso no era de Dios. Decíamos que lo que significa es que el sacerdote debe tener un corazón de discernimiento de cuál es la voluntad de Dios. Y para tener un discernimiento debemos ser hombres y mujeres que dice, como dice Pablo a Timoteo, que sepan usar con cabalidad la palabra de verdad. No vamos a poder discernir bien si la palabra de Dios no sabemos utilizarla. Entonces debemos empezar por donde se encuentran los libros, cómo está constituida la Biblia. ¿Cuál es el tema principal de los libros? ¿A quién va dirigido? ¿Cuál es el motivo de la escritura? ¿Y cuáles son los principios que enseña? Tenemos que, como sacerdotes, saber ese tipo de cosas. No podemos simplemente tratar de discernir a base de experiencias personales o experiencias de otras personas. Por eso, hermanos, como pastores, como padres de familia, como cabezas de algún lugar, la experiencia es importante, pero lo más importante es llevarlos a principios bíblicos. ¿Por qué? Porque los principios no cambian. Cambiarán las experiencias, pero los principios bíblicos, esos no van a cambiar. Por lo tanto, no se requiere vivir algo para saber que el principio se maneja de esta manera. O sea, el matrimonio, la educación de los hijos, el principio de la iglesia, eso no va a cambiar. O sea, no importa si no es casado, el principio es este, y eso es así, no va a cambiar. Experiencias, obviamente, hay otro tipo de cosas que no vamos a poder hablar, alguien que es casado, alguien que no lo es obvio, pero el principio es el mismo, eso no cambia. Generalmente cuando personas ponen ese tipo de pretextos es porque quieren oír algo
que satisfaga lo que ellos están haciendo. Habíamos citado aquí Hebreos 5:13, y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que con el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Entonces, como sacerdotes, debemos saber distinguir entre lo profano y lo que es del espíritu. Distinguir entre lo que es de la carne, del ego, del alma y lo que es de Dios. Debemos saber distinguir. Si no sabemos distinguir, ¿saben cuál va a ser lo que va a venir? Va a venir que puede venir destrucción a tu vida. ¿Qué, hermanos? Entonces, como sacerdotes en la alabanza, debemos saber distinguir qué de verdad cantos glorifican a Dios y qué cantos no. Sí debemos saber distinguir eso. ¿Por qué? Porque no es cantar el canto de moda, no es cantar un canto que me gustó el ritmo o que me gustó el cómo me sentía cuando lo escucho. Ese no es el motivo por el cual vamos a cantar algo. El motivo principal por el cual se va a cantar algo es porque glorifica a Dios. Glorifica a Dios. Entonces, debemos saber diferenciar lo santo de lo profano. Saber diferenciar lo alto de lo bajo. Saber diferenciar lo divino de lo humano, hermanos. Debemos saber diferenciar eso. Como sacerdotes es nuestro deber tener los sentidos ejercitados. Porque si hay una de las cosas que Satanás es experto, es camuflajearse. Recuerden lo que dice la palabra en 2 Corintios, y no ignoramos las maquinaciones de Satanás, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. O sea, Satanás es experto en el disfraz. Y no solamente en su persona, sino en disfrazar ideas que parecen muy piadosas, pero en realidad no lo son. Hay prácticas dentro de otras congregaciones que tal vez parecen muy piadosas, pero no llevan nada a Cristo. No llevan nada al crecimiento de la iglesia, y como se los dije, la iglesia no está para hacer evento tras evento. Ese no es el punto de la iglesia. El punto de la iglesia es hacer discípulos. El problema de esas congregaciones que están de evento tras evento, tras evento, tras evento, tú ves que los congregantes de esa congregación son muy emocionales, que si no les haces un evento, entonces se sienten como apagados, como apachurrados, como que dicen, ay, es que aquí no hacen nada. No, es que no va por allí. O sea, ¿dónde ves a Jesús haciendo eventos tras eventos? ¿No? O sea, hacía un milagro, pero predicaba el evangelio. O sea, es el punto, ¿no? Para esto he venido, dijo Cristo, para esto he venido, ¿para qué? Para predicar las buenas nuevas de salvación. O sea, ese es el punto de la iglesia, no es hacer eventos. El punto de la iglesia es edificar a los santos y predicar el evangelio. Ese es el punto de la iglesia. Entonces, eso es importante, hermanos, tenerlo bien. Otro punto, muchas veces también hay congregaciones que evangelizan por que la membresía crezca, que la membresía crezca, y eso no es el punto del evangelismo, no es el punto del evangelismo el que la membresía crezca. O sea, hace mucho tiempo una persona que aquí se congregaba decía, si cada uno traemos uno, somos 40, vamos a hacer 80 después. Eso no es bíblico. Eso es algo multinivel, eso lo hace Herbalife, lo hace Level, que traigan a uno y así nos vamos multiplicando. Ese no es el punto del evangelismo en la iglesia. No es, hermanos. Dice la Biblia que Dios añadía a la iglesia los que habían de ser salvos. ¿Qué quiere decir eso?
Nosotros vamos a predicar, pero el Señor va añadiendo a la iglesia los que son de esa congregación, ¿ok? Entonces, ¿cuál es el punto del evangelismo? El punto del evangelismo sí es predicar el evangelio a gente, como dijo Pablo, en lugares donde no se ha hablado, ¿no? Para no tener injerencia en trabajo ajeno. Pero otro punto del evangelismo es discipular a la gente. ¿Qué? Es discipular a la gente. Entonces, yo he escuchado que no salimos a evangelizar porque vemos que la iglesia es pequeña. Bueno, tal vez es pequeña por varias razones, no simplemente porque no se evangeliza, ¿eh? Esa puede ser una razón, pero hay varias razones. Otra razón puede ser que el pastor no está preparado para más. O sea, es un pastor que pues no dedica mucho tiempo a su estudio personal. Entonces, como él no tiene mucho crecimiento, si Dios le diera más ovejas, no sabría qué hacer. O sea, muchas veces ese es otro punto. Otro punto por el cual la iglesia no crece más es porque no tiene suficientes maestros. O sea, si tú dices, no, pues que yo tengo a lo mejor tal reunión y tal reunión, y a duras penas me doy abasto, si Dios te aumentara otro punto, ¿te darías abasto? No. No, hermano. Y recuerdan, hermanos, que el activismo también es un desorden, ¿eh? O sea, el que tú estés inmiscuido en muchas cosas también es un desorden, porque si tú estás inmiscuido en muchas cosas, yo te preguntaría, ¿a qué horas tienes tiempo para estudiar si estás inmiscuido en muchas cosas? ¿A qué horas tienes tiempo para descansar? También el descanso es necesario, ¿eh? Sí, no confundas descansar con flojear. Descansar es que a veces es necesario. ¿A qué horas tienes tiempo para tu familia? Porque muchas veces da ese fenómeno, ¿no? El pastor, pues bien dedicado, pero su familia bien perdida. Porque él sí está bien dedicado a la obra de Dios y dice que no, que Dios es lo primero. A ver, sí, Dios es lo primero, pero nos referimos a Dios es lo primero, de que los mandamientos de Dios son lo primero. Y Dios no quiere que por estarte dedicando al ministerio pierdas a tu familia. Pues, eso no es de Dios. Es obvio que no. ¿Se dan cuenta? O sea, el activismo, estar inmiscuido en muchas cosas, también es un desorden que debemos evitar, hermano. ¿Eh? Debemos evitar. Seguimos otra cosa, el manto. El manto que cubre las vestiduras y está atado también al efod. Y este era de color azul. Ahora vamos a entrar más a detalle en los materiales, pero este era de color azul y representa lo celestial. ¿Qué significa? Que el sacerdote está para las cosas celestiales. También, los cristianos estamos para servir las cosas celestiales. ¿A qué nos referimos? Que tu vida no puede ser lo del mundo. O sea, yo entiendo que nos debemos dedicar a trabajar y todo ese tipo de cosas, pero tu tesoro no puede ser aquí. Tú eres alguien celestial, o sea, tú perteneces al cielo, tú vas hacia el cielo. Por lo tanto, debes dedicarte a cosas que hagan tesoros en el cielo. O sea, no puedes dedicarte a cosas que te quiten toda tu vida tratando de ganar algo terrenal, porque tú eres del cielo. Por eso debemos vestirnos sobre todas las cosas de amor, ¿eh? Que obviamente es la ley de Dios. ¿Qué cosas vestirnos de amor? Que, ay, pobrecito, no, yo tengo misericordia de todos y aquí no pasa nada, y, ay, no, qué déspotas son algunos y el pastor es un inconsciente, no sabe qué rollos con la vida de todos y, no, hermanos, el amor es que yo te voy a guiar y te voy a enseñar lo que Dios dice. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Entonces, ¿cuál es la mayor muestra de amor de pastor o de padre hacia tu hijo? Enseñarle principios que guíen su vida a la vida. Sí, guardad mis mandamientos. ¿Cuáles mandamientos si no se los enseño, no? Dijo Cristo también, Juan 17, ¿no? Yo les he dado tu palabra y el mundo, ¿qué? Los aborreció porque no son del mundo, como yo tampoco soy celestial, azul. ¿Se dan cuenta? O sea, el punto del amor, hermanos, es guiarlos hacia Cristo. Un pastor, una persona, un líder que no te guía hacia Cristo no te ama. No importa cuán bonito sientas. Si no te guía hacia Cristo, no te ama. Otro punto, la mitra.
La mitra era un gorrito que se colocaba en la cabeza, obviamente, y en la frente había una lámina de oro que decía Santidad a Jehová. ¿Qué? Esto nos habla de la renovación de la mente. Tenemos que renovar la mente, hermanos. Recuerden que santidad significa apartado. Apartado significa que nuestros pensamientos van al punto de agradar a Dios, eso significa. O sea, los planes que tengas y todo ese tipo de cosas tienen que ir al punto de agradar a Dios. ¿Ok? Y vamos a estarlo viendo el día de mañana con el yelmo de la salvación. El yelmo cubre la cabeza, pero dice el yelmo de la salvación. Quiere decir, el yelmo cubre la cabeza, pero con principios y con la doctrina de Cristo. ¿Ok? Por eso el escuchar la palabra, el leer la palabra es importante, porque así cubres tus pensamientos, cuidas tu mente de muchas cosas que van a llegar del mundo, muchos pensamientos del mundo, de tus conocidos, de los del trabajo. Ellos traen su rollo y van a ponerte pensamientos que a la carne le agradan. ¿Cómo vas a poder cubrirte de eso? No con la sangre de Cristo, con la doctrina de Cristo. Con la doctrina de Cristo. ¿Ok? Entonces seguimos ahora con los materiales. Versículo 5 de Éxodo 28. Tomarán oro, azul, púrpura, carmesí y lino torcido. Son 4. ¿Ok? El oro significa realeza o divinidad. ¿Ok? Habla, hermanos, habla de la autoridad delegada. El sacerdote no es sacerdote porque él quiere. El sacerdote es sacerdote porque Dios lo ha puesto. Segunda de Pedro 1:3. Entonces, el sacerdocio tiene su autoridad de Dios mismo. ¿Ok? Por eso, cuando Coré se levantó contra el sacerdote, no se levantaba contra Aarón y contra Moisés, se levantaban contra Dios mismo. ¿Ok? Dice ahí 2 de Pedro 1:3, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegases a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia, vosotros también poniendo toda diligencia por esto mismo, añadida a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados, por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Llama la atención el versículo número 4. Por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegas a ser participantes de la naturaleza divina. El oro, ¿qué significa? Divinidad, significa realeza, habla de la autoridad que Dios da al sacerdote. ¿Ok? Al ver sus vestiduras de oro,
hablan de quién le había delegado esa autoridad. ¿Cómo se ve la autoridad ahora en el Nuevo Testamento? Se ve a través del carácter que Dios va formando en la persona por la palabra. Por eso dice después, añadiendo a vuestra fe virtud, y a la virtud conocimiento, y al conocimiento dominio propio. O sea, ¿nos damos cuenta? La parte del carácter del sacerdote va a ir transformándose, va a ir madurando, y eso va atrayendo madurez. Y va atrayendo autoridad. Por eso vemos a grandes hombres o hombres que Dios utiliza mucho en el internet, e inmediatamente sentimos como que ese hermano está hablando de parte de Dios porque utiliza la Biblia, pero también otra parte es porque sabe lo que dice la Biblia. No la cita, pero la sabe. Y eso trae autoridad. Pero todo eso que vemos ahí en esa prédica, hermanos, es un conjunto de tiempo que el hombre ha pasado con Dios. Y que se ve ese punto del oro, de la autoridad delegada que Dios le ha dado para pastorear cierta congregación. Entonces, obviamente, cuando iniciamos en el matrimonio o iniciamos en un ministerio, pues no iniciamos con todas las herramientas. Estamos, vamos a poder decirlo así, verdes, ¿no? En muchas cosas, en muchas áreas. Estamos todavía inexpertos. Pero a medida que pasa el tiempo y vamos pasando tiempo con Dios, Dios va agudizando esa autoridad a través del carácter que Dios va haciendo en ti. ¿A través de qué? Del estudio de las Escrituras. Recuerden que el sacerdote era el encargado de enseñar la ley. Por lo tanto, el sacerdote tenía que estudiar la ley. Segundo material, el azul. Ya lo habíamos dicho. El azul representa lo celestial. Por decir, se dice que cuando un hombre fue encontrado en día de reposo recogiendo leña, dice que fue apresado, fue encarcelado, y después se pidió dirección a Dios de qué debía hacerse con ese hombre. Y Dios dijo que tenían que matarlo, tenían que apedrearlo. Y después de ese suceso, Dios dice que pongan en sus bordes de sus mantos un cordón azul. ¿Para qué? Para recordar las leyes de Dios. Quiero que entiendan bien esto, hermanos. La ley, dice la palabra en Romanos, fue dada para mostrar el pecado. Es decir, cuando llegan a su hogar, yo me imagino que en su hogar debe haber reglas, debe haber leyes. ¿Por qué? Porque por naturaleza el hombre es desordenado y entonces Dios tiene que poner leyes para contrarrestar la naturaleza pecaminosa. Por eso Dios impuso leyes. Y el punto de la ley del hilo azul en los bordes del manto, el motivo fue el suceso anterior. ¿Cuál? Él tal vez olvidarse, podemos divagar, ¿no? Tal vez la persona que estuvo recogiendo leña se le olvidó qué día era. Vamos hasta allá, se le olvidó qué día era. Entonces, bueno, vamos a hacer algo para que ¿qué? Contrarrestar esa parte y vamos a ponerles un cordón ahí. Entonces, los vestidos de peregrinaje por el desierto estaban bordeados de azul, porque ellos tenían que recordar que eran peregrinos. Tenían que entender que ya no pertenecían a Egipto. Entonces, como lo dije, el azul significa que nosotros ya no somos de este mundo, aunque a veces se nos olvida, ¿verdad? Aunque a veces se nos olvida pensando que no solamente lo de este mundo es lo que vale, y no. Tenemos que entender que vamos de paso. Por eso el sacerdocio no tenía tierras. No tenía tierras. Dice que la herencia de ellos eran los diezmos del pueblo. ¿Qué significaba eso? Que la herencia
de los levitas era los deseos más profundos de Dios para ellos. Ellos tenían más herencia. ¿Por qué? Porque el sacerdocio era la sombra de lo que habría de venir. ¿Cuál? Las moradas celestiales. Se me viene a la mente Colosenses capítulo 3, ¿no? Si puedes haber resucitado con Cristo, buscar las cosas de arriba, donde está sentado Cristo a la diestra de Dios. O sea, si somos celestiales, hermanos, se va a ver en que buscamos las cosas de arriba. O sea, buscamos agradar a Dios. Buscamos glorificar a Dios con las cosas que hacemos. Otro punto, púrpura. Otro material, púrpura. El púrpura estaba en medio del azul y el carmesí. Azul, pues lo entendemos, su color. El carmesí era de color rojo, color de la sangre. Y el púrpura era el símbolo de la realeza celestial. Esos tres colores hablan de lo que Cristo hizo. ¿Qué hizo? El celestial, el rey, se hizo hombre. También significa que él como sumo sacerdote fue el que logró la redención total. Como el pecado es contra Dios, hermanos, el pecado es eterno, por lo tanto, el infierno debe ser eterno para que sea justo. Y por lo tanto, si Dios quiere perdonar al pecador, debe ser un perdón eterno. No puede ser un perdón humano, porque no sería equitativo. Por lo tanto, Cristo, 100% Dios, 100% hombre. ¿Para qué? Para crear una salvación y un perdón eterno. Eterno. Azul, carmesí y púrpura. El Rey de Reyes. El Eterno. Se hizo hombre para que por medio de su sangre pagara la deuda eterna delante de Dios. Recuerden eso, la deuda eterna. Por eso es inverosímil que exista el purgatorio, porque el purgatorio hace ver que entonces mi pecado no es eterno, es como que tiene un tiempo limitado el pecado y puede purgarse. No, el pecado es contra Dios y Dios es un Dios eterno. Por lo tanto, el castigo debe ser eterno. El purgatorio no tiene ninguna razón de ser, o no tiene ninguna razón de ser los santos óleos o los rosarios, no tiene ninguna razón de ser, porque está siendo por hombres temporales. ¿Cómo pueden limpiar cosas temporales las cosas eternas? No se puede. Cristo, el Rey de Reyes, el Verbo encarnado, hecho Señor. Juan capítulo 3, verso número 9. Entonces ya desde las vestiduras se está viendo, hermanos, cómo Cristo, se está viendo cómo Cristo se haría hombre. Y sería nuestro sacerdote o sumo sacerdote. ¿Ok? Cuando estaban vituperando a Jesús los romanos, ¿qué le pusieron? Una corona de espinas y un manto de púrpura. Y le pusieron una caña en la mano y le hacían burla, ¿no? Salve, rey de los judíos. Y dice que tomaban la caña y le pegaban en la cabeza. Y luego dice que le tapaban los ojos y le pegaban, le decían, profetiza quién es el que te golpeó. O sea, adivina quién fue. ¿Se dan cuenta? O sea, todo eso apuntaba a las vestiduras sacerdotales.
Juan capítulo 3, verso 9. Respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? Hablando del nacer de nuevo. De cierto te digo que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos y no recibimos su testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Pregunta, ¿cuáles son las cosas terrenales? Lo que estamos estudiando. Recuerden que era un doctor de la ley. Él sabía las cosas de la ley, sabía sin duda cómo se vestían los sacerdotes, cuáles eran los materiales, y esas cosas terrenales no las entendía. Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, azul, púrpura, y el Hijo del Hombre que está en el cielo, carmesí. Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo. ¿Quién descendió del cielo? El Rey descendió. El Hijo del Hombre. Recuerden que esa frase, el Hijo del Hombre, es un título que se le acuña en los evangelios, dando a entender la humanidad de Cristo. ¿Okay? Hijo del Hombre, Hijo de Dios, Hijo del Dios Altísimo. Esos títulos de Cristo, cuando se dice Hijo de Hombre, hablan de su 100% humanidad. Pero también cuando se dice Hijo de Dios, se habla de su 100% divinidad. ¿Ven cómo lo dice? Entonces, el Hijo del Hombre que está en el cielo. A ver, ¿cómo? O sea, ¿es un humano que está en el cielo, que descendió del cielo? Lo que está diciendo, hermanos, es que recuerden, cuando dice, y toda rodilla se doblará ante él, y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Y yo les pregunta, entonces, ¿quiere decir que antes no lo adoraban? ¿Antes no lo glorificaban? O sea, ¿cómo? Cuando dijo Cristo en Juan 17, Señor, quiero que los que están aquí conmigo vayan allá y que estén conmigo para que vean mi gloria con la cual tú me has glorificado. Entonces antes no la tenía. Aguas con eso. ¿Eh? Entonces antes no la tenía. Si decimos que sí, antes no la tenía, estaríamos diciendo que Cristo es creado. Y no. Es que la gloria de antes era a Cristo, pero no encarnado. El regreso de Cristo, ¿cómo fue? En carne, una carne glorificada, obviamente. Entonces, vamos a poner así, ¿hay un humano en el cielo? Sí, pero glorificado, pero ya es Cristo. Ya es Cristo. Y ese que fue encarnado es el que nos vino a mostrar, ¿qué? ¿Quién era Dios? Pero más bien nos vino a mostrar las cosas verdaderas de lo que antes era una sombra, el Antiguo Testamento. Y fíjate cómo lo dice, y eso lo confirma. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, ¿eso donde se menciona? El Antiguo Testamento. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. ¿Por qué le dice eso a Nicodemo? Porque mira, Nicodemo, las cosas que tú no entiendes terrenales, te voy a dar un ejemplo. Como Moisés, así yo. Porque todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. O sea, lo que Nicodemo debió haber entendido es que Jesucristo venía a traer salvación, pero no de los romanos, sino del pecado. Que todos los sacrificios, que todo el sistema levítico, que todo el sacerdocio hablaba de Cristo. No lo entendía. Por eso dijo, si os he hablado las cosas terrenales, pues ¿cómo les hablaré de las celestiales, no? O sea, ¿cómo les voy a hablar de que todo eso se cumple en mí si las cosas terrenales, las cosas que han tenido por mucho tiempo en un libro escrito, no las han entendido? Es por eso, hermanos, que hoy muchos sacan muchas doctrinas extrañas del Nuevo Testamento. ¿Saben por qué? Porque no han entendido el Antiguo. Por eso sacan muchas doctrinas extrañas. Porque no han entendido las cosas terrenales. Y quieren entender las celestiales, pues están perdidos.
Lino fino. ¿Qué cosa es el lino fino? El lino fino representa las acciones justas de los santos. Las primeras telas, azul, carmesí y púrpura, representan el ser. Las primeras telas, azul, púrpura y carmesí, representan el ser. Lo segundo, que es el lino, representa el hacer. Las primeras telas representan lo que somos en Cristo. Las primeras telas representan lo que somos en Cristo. Pero el lino fino representa lo que hacemos en Cristo. Y se le llama así, lino retorcido. Se llama lino retorcido. Significa, o en otras palabras, lino trabajado. Lino trabajado. ¿Qué significa esto? Que las obras que ahora hacemos están constituidas en una nueva naturaleza. La ley que hacía frenaba la antigua naturaleza, la naturaleza pecaminosa. Pablo lo dice en Romanos 7. Yo no conociera la codicia si la ley no dijera no codiciarás. O sea, ¿por qué dice la ley no codiciarás? Porque es una tendencia del hombre a hacerlo. Por lo tanto, la ley se pone para contrarrestar eso. Pero ahora en la nueva naturaleza, que está basada en la ley del amor, dice, el que ama no hace mal al prójimo, no lo mata, no codicia lo suyo, no hace nada indebido, por entonces el cumplimiento de la ley es el amor. ¿Qué quiere decir? Que la nueva naturaleza basada en la cruz de Cristo tiene una ley más alta, la ley del Espíritu. Por eso se le llama un lino retorcido, es un lino trabajado. Dios empieza a trabajar en nosotros y ahora sí podemos hacer buenas obras. Ahora sí podemos hacer cosas que glorifiquen a Dios. Y vamos a ver esto. Vamos a seguir adelante. Éxodo 28:9. Y tomarás 2 piedras de ónice y grabarás en ellas los nombres de los hijos de Israel. 6 de sus nombres en una piedra y los otros 6 nombres en la otra piedra conforme al orden de nacimiento de ellos. De obra de grabador en piedra, como grabaduras de sello, harás grabar las 2 piedras con los nombres de los hijos de Israel. Les harás alrededor engastes de oro. Y pondrás las 2 piedras sobre las hombreras del efod para piedras memoriales a los hijos de Israel. Y Aarón llevará los nombres de ellos delante de Jehová sobre sus 2 hombros por memorial. Es decir, el sacerdote era el representante del pueblo ante Dios en las ocasiones en que se presentara en el lugar santísimo. El sacerdocio, el sumo sacerdote, era el representante del pueblo. En Hebreos 8:1 dice, ahora bien, Hebreos 8:1, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. La intercesión significa, el sacerdote era un intercesor del pueblo. Intercesión significa llevar la carga del pueblo de Dios. El sacerdote tenía que hacer 2 funciones principales. Número 1, ser el representante del pueblo y llevaba esa carga. ¿Cuál carga? Que debía hacer las cosas bien, porque si no las hacía bien, él podía morir.
Entonces, él tiene que presentarse ante Dios una vez al año. ¿En representación de quién? Del pueblo. O sea, ¿te imaginas esa carga? Tú dices, la próxima semana o el próximo dentro de 2 días viene la purificación anual. Tengo que estar listo, pero no por él, por esa carga que tenía atrás de todo el pueblo. Pero otra cosa tenían que llevar los sacerdotes, el arca. Tenía que llevarse a pie, en los hombros. ¿Qué significa? El peso de la gloria de Dios. Como sacerdotes tenemos ese peso. ¿Cuál? Ser para la gloria de Dios. Segunda Corintios 11:23. Segunda Corintios 11:23. Entonces, como sacerdotes, ¿cuál es el peso que ahora tenemos? El peso de que la gente madure en Cristo. El peso de que la gente madure en Cristo. ¿Por qué? Porque si no va a suceder lo del día domingo. ¿Qué pasó? Ellos creían que la gloria era el arca, y no. La gloria verdadera era que Dios estuviese con ellos, y ellos nunca se preocuparon por eso. ¿Son ministros de Cristo? Como si estuviera loco hablo. Yo más. En trabajos más abundante, en azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1, 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido un naufragio, 1 noche y 1 día he estado como un náufrago en alta mar, en caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros de la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. Hay gente que tiene ese peso por las almas, tiene ese peso en el sentido de que tienen ese peso de ir a predicar el evangelio, tienen ese peso sobre ellos. Y Dios ha puesto ese peso sobre ellos para que hagan ese trabajo. Y otros tienen el peso de edificar a los santos. Y Dios ha puesto ese peso, ¿para qué? Para edificar la iglesia, y se dedican a estudiar la Biblia y dediquen tiempo de su vida a conocer de Dios. Pero lo que más debe traernos peso, hermanos, es glorificar a Dios con lo que hacemos. Eso es lo que más peso debería traernos. O sea, lo que Pablo está mencionando aquí, lo está mencionando porque ese es el peso que él está sufriendo por el evangelio. Entonces, así como los levitas tenían que llevar el arca del testimonio con sus hombros, el peso de la gloria del Señor, debemos ahora nosotros también, cuando somos llamados al ministerio, tener ese peso. ¿Cuál peso? Saber a quién servimos. Los ministros, como los apóstoles, los profetas, los evangelistas, los pastores y maestros, son para hacer funcionar a los santos y perfeccionarlos para el ministerio. Y voy a ir a un punto aquí y voy a ir terminando con esto. Cantares 8:6. Ahora, es interesante, pero el pectoral o el efod iba aquí en el pecho. Generalmente cuando tú vas a cargar, ¿qué te pones? Un cinturón o te pones una faja aquí en la cintura, porque vas a hacer fuerza. Pero es interesante que no se pone en la cintura, sino se pone en los hombros. Y ve lo que dice este pasaje. Dice ahí, ponme como un sello sobre tu corazón, como una marca sobre tu brazo, porque fuerte es como la muerte el amor.
Duros como el Seol los celos, sus brasas, brasas de fuego fuerte llama. Las muchas aguas no podrán apagar el amor, ni lo ahogarán los ríos. Si diese el hombre todos los bienes de su casa por este amor, de cierto lo menospreciaría. Cuando se carga algo, como les dije, generalmente se pone una faja. Pero el pectoral no estaba en la cintura, sino estaba cerca del corazón. Entonces, por eso dice, ponme como un sello sobre tu corazón. Así como varón o como mujer, tú debes tener un peso por tu familia. Pero no es bajo tu fuerza física, es en el corazón. Por eso se tenían que grabar en piedras preciosas, porque era imposible de borrar. Pero también esa es la base de la intercesión o de la enseñanza. No es la fuerza de voluntad, sino el amor de Cristo. Es por ello que dice que las aguas no podrán apagar el amor. ¿Por qué? Porque como está como un sello en su corazón, no importan las circunstancias, no importan las adversidades, habrá intercesión. La intercesión, hermanos, no es para evitar que algo le pase a alguien, ¿eh? No es para eso. O sea, tú puedes orar mucho y aún así va a pasar. O sea, la intercesión no es de que yo me pongo a interceder para que eso que le va a pasar a fulana persona no le pase, que todo se detenga, que esa maldición se detenga sobre ellos. No es cierto. Para eso no sirve la intercesión. Números 16:41. O para que, por medio de la intercesión, Dios le perdone el pecado a fulana persona. No, porque estaríamos evitando otras cosas, por decir el arrepentimiento. El arrepentimiento es necesario para que Dios perdone a una persona. O sea, y por mucho que tú intercedas, no, el alma que pecare, esa morirá. El día siguiente, ¿cuál es el contexto de ese pasaje? El contexto de este pasaje es Coré. Coré se rebela, se ponen al tú por tú con Moisés. Moisés les dice que si ellos mueren como los demás hombres, Dios no ha hablado por él. Entonces dice que se abre la tierra y se los traga. Pero no conforme con eso, al otro día, dice ahí, toda la congregación, versículo 41, murmuró contra Moisés y Aarón diciendo, vos habéis dado muerte al pueblo de Jehová. O sea, estaban tan ciegos que no se daban cuenta que el motivo por el cual la tierra se abrió era su rebeldía. No se daban cuenta. O sea, ellos habían tomado no como un castigo, sino como una venganza de Moisés contra ellos por haberse metido con él. Y no, se metieron con Dios, pero ven, no se daban cuenta. Versículo 42. Y aconteció que cuando se juntó la congregación contra Moisés y Aarón, miraron hacia el tabernáculo de reunión, y aquí la nube lo había cubierto, y apareció la gloria de Jehová. Y vinieron Moisés y Aarón delante del tabernáculo de reunión, y Jehová habló a Moisés diciendo, apartaos del medio de esta congregación, y los consumiré en un momento. Y ellos se postraron sobre sus rostros. Y dijo Moisés a Aarón, toma el incensario y pon en el fuego del altar, y sobre él pon incienso, y ve pronto a la congregación, y haz expiación por ellos, porque el furor ha salido de la presencia de Jehová, la mortandad ha comenzado. Entonces tomó Aarón el incensario, como Moisés dijo, y corrió en medio de la congregación, y aquí que la mortandad había comenzado en el pueblo. Y él puso incienso e hizo expiación por el pueblo, y se puso entre los muertos y los vivos, y cesó la mortandad. Y los que murieron en aquella mortandad fueron 14,700, sin los muertos de la rebelión de Coré. Después volvió Aarón a Moisés a la puerta del tabernáculo de reunión cuando la mortandad había cesado. ¿Qué pasó ahí? ¿Dios perdonó el pecado de las gentes o cómo? ¿Qué pasó ahí? No, es una seña de que así como Dios hizo mortandad con el pueblo, va a ser la mortandad con la humanidad, con todos los pecadores. ¿Y quién se puso en medio? Cristo. Entonces, ¿qué es interceder, hermanos? La intercesión sirve para que la gente que no ve, vea que se debe de arrepentir. La intercesión no sirve para yo evitar que le pase algo, no.
No, todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Pero tú ya te diste cuenta de dónde se está acercando. Tú sabes que las decisiones que está tomando, ¿a dónde lo van a llevar? Tú lo sabes. Y hermanos, cuando un hombre o una mujer ha tomado una decisión, es difícil que lo saques de ahí. Y hay que interceder. ¿Cómo? Pedirle a Dios que le abra los ojos. Que le abra los ojos, que vea la realidad. O sea, date cuenta, el pueblo vio cómo se rebelaba Datán, Abiram, Coré ante Moisés, cómo rehusaban su autoridad, todo ese tipo de cosas, y se abrió la tierra y se los tragó, y aún así el pueblo culpó a Moisés y a Aarón de que se los hubiera tragado la tierra. O sea, estaban tan ciegos en su rebeldía, en su necedad, que todavía querían ir en contra de Moisés. Y así hay muchos a veces, que están viendo y no ven, ¿no? O sea, están viendo lo que está ocurriendo, las cosas que se están viviendo, las cosas que Dios te ha quitado por tu necedad. Y aún así la gente no se da cuenta. Lo único que tenemos que hacer es orar, pero ¿orar por qué? ¿Porque le evite Dios sufrir? No, hermanos. No. ¿Qué hizo Daniel con Nabucodonosor? Que le dijo, oye mi consejo, arrepiéntete, dale a Dios gracias por lo que has tenido. ¿Evitó acaso Daniel que Nabucodonosor viviese algo? No, intercedió por él, pero aún así él que vivió lo que tenía que vivir. Entonces, hermanos, la intercesión no es para que yo me interpongo y que Dios me castiga a mí. Pues pregúntale a Moisés si pudo hacer eso. Pregúntale a Pablo, ¿no dijo él en Romanos 9 que él quería ser anatema por su pueblo? O sea, lo que estaba diciendo ahí Pablo es, yo quisiera irme al infierno con tal de que toda mi nación se salvara, creyera en Cristo. ¿No le dijo Moisés, raeme de tu libro, pero que se salven estos? ¿Y qué le dijo Dios? Yo raeré de mi libro a quien yo quiera. Entonces, la intercesión no es para que yo evite que, pues perdóname el pecado y castígame a mí. No, no. Es para que Dios abra los ojos de las personas, para que Dios haga sensible ese corazón a la palabra de Dios. Pero si ese corazón sigue siendo rebelde, va a tener que sufrir las consecuencias. Va a tener que sufrir las consecuencias. Puedo citar otro pasaje más, pero no lo voy a citar más. Lo veremos la semana que viene, pero ¿te acuerdas de Pedro? Pedro, Satanás me ha pedido zarandeados como a trigo y le he dado permiso, pero yo he rogado, ¿para qué? Para que tu fe no... Cristo intercedió por él, ¿pero para qué? Para que no te pase nada. No, para que tu fe no falte. Imaginémonos que hay un hermano que sus padres están en el hospital y casi ya le dijeron que está en artículos mortis. ¿Vas a interceder para qué? Para que su fe no falte en ese momento que él va, sí o sí, va a tener que vivir. Oh, Señor, yo me pongo, mátame a mí en vez de a sus papás. No, o sea, no tiene nada que ver, hermano. O sea, no. Cristo intercedió por Pedro y por sus discípulos, pero no para evitarles que sufran, sino para que su fe no faltara. Como sacerdotes tenemos esa parte también, de orar para que el pueblo abra los ojos. Abra los ojos, hermanos. Vamos a orar y vamos a terminar aquí.